que es lo que vamos a estar viendo, aspectos generales acerca de lo que es el tema, ¿verdad? De hoy. Clasificación y estructura de los aminoácidos, que es la estructura básica de las proteínas, cómo los aminoácidos se ionizan, es decir, los aminoácidos pueden adoptar diferentes cargas, ¿verdad? Cargas positivas o cargas negativas. Entonces, esto, ¿verdad? Se nos viene a la mente, ¿verdad? Cuando hablamos de cargas positivas y negativas, ¿verdad? Hablar en solución acuosa, se nos viene a la mente lo que es el concepto de ácido base, ¿verdad? Y es que esta es una de las características que tienen las proteínas y por los aminoácidos y por tanto las proteínas que están formadas de ellos. Tienen la característica de ser, ¿verdad? Ácido y básico, o ser sustancias anfóteras, por lo tanto se pueden ionizar dependiendo del pH. Eso lo vamos a explicar, ¿verdad? También en esta presentación, qué son los péptidos, es decir, cómo se clasifican las proteínas, qué es el enlace peptídico, ¿verdad? Que recordemos que cada macromolécula tiene su enlace característico que permite, ¿verdad?, la formación de grandes estructuras complejas. No es la excepción, las proteínas también tienen su enlace, el cual se llama enlace peptídico. Entonces hay que ver las características químicas, ¿verdad?, que les da este enlace y las características físicas también que les brinda el enlace peptídico a las proteínas. Además de escribir un poco, ¿verdad?, siempre la función, cómo están estructuradas los niveles de organización o las formas tridimensionales que puede adoptar una proteína y obviamente función, es decir, proteínas especiales, ¿verdad?, en nuestro cuerpo y cómo se mantienen estabilizadas también. Cuando hablamos de estabilización de las proteínas, me refiero a los enlaces que tienen, ¿verdad?, o que permiten que adopten una forma determinada. Todo esto lo vamos a estar viendo en la conferencia. Bien, para iniciar, lo que vamos a ver, ¿verdad? Para iniciar son los conceptos, lo que es el concepto. A ver si tenemos encendido el audio. Ok, lo estaba verificando. Concepto de proteínas, ¿verdad? Son las macromoléculas más abundantes de la naturaleza, ¿verdad? Las macromoléculas más abundantes. Se podría decir, ¿verdad?, que dentro de los organismos vivos, como los organismos más complejos, en este caso, las personas somos un cúmulo de proteínas, es decir, la mayor proporción de la materia viva, de tejidos y órganos, en nuestro cuerpo está compuesto de proteínas. Y las proteínas desempeñan funciones indispensables en nuestro cuerpo. Entonces, la clasificación de las proteínas según la función de ellas es muy extensa porque desempeñan muchísimas funciones vitales dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué son? Son polímeros formados por cadenas, monómeros, ¿verdad? Podría decir así, llamados aminoácidos. Los aminoácidos son la estructura funcional básica de una proteína, o la unidad estructural básica de una proteína. La combinación de 20 aminoácidos o la repetición de 20 tipos de aminoácidos forman lo que es una proteína. Hay diferentes tipos de aminoácidos, ¿verdad?, que forman todas las proteínas que conocemos. Lo vamos a ver más adelante. Hay clasificación para estos 20 aminoácidos también. Las proteínas, otra característica es que están presentes en todas las células y en todos los compartimientos celulares. No puede existir una célula sin esta macromolécula, ¿verdad? Porque como ya les mencioné, desempeñan funciones importantes. Tienen una gran variedad de funciones, una estructura definida y función propia. Es decir, cada proteína, dependiendo de la función que va a desempeñar, va a tener una forma definida o una forma específica, que se relaciona mucho con ella, con la función. Ahora, ¿cómo clasificamos a las proteínas? Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su composición química. De acuerdo a su composición química, las proteínas pueden ser de dos tipos. Pueden ser simples u holoproteínas o pueden ser conjugadas o heteroproteínas. Las proteínas simples u holoproteínas son aquellas que están formadas solamente de aminoácidos, es decir, solamente tienen estructura proteica o estructura peptídica.
No tienen ningún otro componente aparte, ¿verdad?, de una estructura proteica compuesta de aminoácidos. Ahora, las proteínas conjugadas son aquellas proteínas que, además de tener una parte proteica que, como ustedes pueden observar aquí, se denomina apoproteína, además de tener esta parte proteica compuesta de aminoácidos, contienen una parte no proteica denominada grupo prostético. El grupo prostético es una estructura funcional dentro de la proteína, pero que no está compuesta de aminoácidos. Desempeñan funciones importantes dentro de la proteína, pero no están compuestas de aminoácidos. Ok, ahora ejemplos entonces, ¿verdad?, de estas proteínas. Tenemos la glicoproteína. Eh, las glicoproteínas tienen función de anticuerpo y función hormonal, ¿verdad? Las lipoproteínas tienen función para transportar lípidos en la sangre. Las nucleoproteínas, ¿verdad?, tienen la función de compactar lo que es el ARN y el ADN, ¿verdad? En el caso de las nucleoproteínas, una de las funciones es la formación de ribosomas o estructuras súper desarrolladas de material genético. Las metaloproteínas, ¿verdad?, son aquellas, ¿verdad?, como la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Ahora, dentro de estas que hemos mencionado, ¿cuáles serían proteínas simples y cuáles serían proteínas conjugadas? Entonces, si estamos hablando aquí de glicoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y metaloproteínas, ¿cuáles dentro de qué clasificaciones entrarían estas? Pues entrarían claramente dentro de la clasificación de las proteínas conjugadas o heteroproteínas, porque además de tener una parte proteica, tienen otra estructura química que no es proteína. Por ejemplo, las glicoproteínas están compuestas, ¿verdad?, por proteínas, además de una parte de carbohidratos. Las lipoproteínas, una parte proteica y otra lipídica. Las nucleoproteínas, una parte de proteínas y otra de ácidos nucleicos. Las metaloproteínas, parte proteica y parte contienen un metal, por eso se llaman así, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad?, de heteroproteínas o proteínas conjugadas y sus funciones, ¿verdad? Estructuralmente, las proteínas se pueden clasificar en dos tipos: proteínas globulares o proteínas fibrosas, dependiendo a su estructura o a la forma que adoptan, ¿verdad?, a la forma tridimensional que pueden adoptar estas proteínas. A la forma tridimensional que adoptan estas proteínas. Las proteínas globulares son aquellas proteínas que, por la forma que tienen, tienden a ser solubles, tienen una forma esférica. Y dentro de estas, ejemplos de proteínas globulares, tenemos lo que son las albúminas, las hormonas y las enzimas. Todas estas proteínas globulares tienen la capacidad de poder viajar libre en solución acuosa, porque son solubles. Esto se los brinda, ¿verdad?, la distribución de sus aminoácidos. Esto lo vamos a entender más adelante. Las características físico-químicas de una proteína están determinadas por los diferentes tipos de aminoácidos que la componen y cómo se ordenan dentro de la estructura tridimensional. En el caso de las proteínas globulares, los aminoácidos que son apolares, como tienen forma esférica, quedan dentro de la esfera y se atraen por interacciones hidrofóbicas, y en cambio los aminoácidos que son polares se ordenan en la superficie, ¿verdad?, de la proteína y le permiten de esta manera interaccionar con el medio acuoso. Ahora, las proteínas fibrosas tienen una estructura más planar, más compacta y más alargada que las globulares. Y ejemplos de proteínas de estas proteínas tenemos lo que el colágeno, que es una de las proteínas más grandes de nuestro cuerpo y una de las más abundantes también. Las queratinas, las elastinas y las fibroínas, todas estas son estructuralmente proteínas fibrosas. ¿Sí? Y las proteínas fibrosas generalmente tienden a ser insolubles y por lo tanto forman mayormente o tienen mayormente función estructural, ¿sí?, de estructuras.
Dentro de las propiedades físicas, ¿verdad? La vamos a ver más adelante, entra en lo que es la solubilidad. ¿Cómo se pueden clasificar las proteínas de acuerdo a su solubilidad? Podemos clasificarla en insoluble e hidrosoluble, ¿verdad? De acuerdo a su solubilidad en agua. Entonces podrían ser soluble e insoluble. Esto se relaciona mucho con la estructura. Como ya mencionamos, la globular es soluble, la fibrosa insoluble. Y de acuerdo a su función, que una de las clasificaciones más extensas, la vamos a tener de la siguiente manera, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Aquí. La clasificación de las proteínas de acuerdo a su función, que son las que tenemos aquí, ¿verdad? Serían función enzimática o función, ¿verdad?, de biocatalizadores. Cumplen función de transporte, función de movimiento, como las proteínas contráctiles y mótiles, funciones de defensa, como los anticuerpos, funciones reguladoras, como las hormonas, función de nutrientes, ¿verdad? Como algunas proteínas de reserva de aminoácidos, como la albúmina en las personas y la ovalbúmina en el huevo, ¿verdad? Y función hormonal, ¿verdad? También tenemos aquí. Entonces, dentro de la clasificación, la más extensa es de acuerdo a su función biológica, porque desempeñan una vasta variedad de funciones dentro de nuestro cuerpo, lo que son las proteínas. Estructuralmente, ¿verdad? Sería otra que no está ahí, ¿verdad? Sería otra de las funciones indispensables, ¿verdad? De lo que son las proteínas. Cumplen función estructural. Aquí tienen, ¿verdad? Aquí sí les aparece las diferentes funciones de lo que son las proteínas y los ejemplos de proteínas que desempeñan esa función. Tenemos entonces función enzimática. Función enzimática, ¿verdad? Sería nombre específico de enzimas que catalizan reacciones dentro de nuestro cuerpo. Dentro de ahí tenemos las deshidrogenasas, las isomerasas, las ligasas. Y es que serían, por ejemplo, todas las 6 tipos de clasificación en el que entran las enzimas, que son 6 grupos de enzimas de acuerdo a la reacción que catalizan. Ahora, estructural, la glicoproteína, la histona, el colágeno, la queratina, todas esas tienen función estructural. Hormonal, entonces todas las hormonas de origen proteico. Ejemplo, la insulina y el glucagón y la hormona de crecimiento. De defensa, tenemos las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que nos protegen contra los agentes extraños. La trombina y el fibrinógeno, que también tienen función defensiva en el caso de lo que es la coagulación de la sangre o el proceso, ¿verdad?, de cicatrización. Y lo que es, ¿verdad?, el transporte, la hemoglobina, que sabemos, ¿verdad?, todos de manera general que transporta oxígeno, la hemocianina y los citocromos que transportan electrones. Y así, ¿verdad?, dependiendo de la función, vamos a tener proteínas, ¿verdad?, o a mencionar ejemplos que desempeñen funciones o proteínas que desempeñen esa función específica. Ahora, datos sobre algunas proteínas. Aquí lo que podemos, ¿verdad?, o lo que es de especial interés recalcar es que el peso molecular o el peso de las proteínas está determinada principalmente en Daltons. Y un Daltons es Daltons o unidad de masa atómica. Ahora, dependiendo del número de aminoácidos, también va a depender el peso molecular de una proteína. ¿Sí? Y algo también que información de las proteínas es el número de cadenas polipeptídicas que tiene cada proteína. Para entender mejor, ¿verdad?, esto, una proteína puede estar formada por más de una cadena polipeptídica. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la cadena polipeptídica? No es más que la secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Una cadena. Entonces, la unión de varias cadenas de secuencia de aminoácidos nos van a formar una cadena polipeptídica. Un ejemplo, la hemoglobina humana tiene un peso molecular de 64.500 Daltons, tiene un número aproximado de aminoácidos de 574
y tiene un número de cadenas polipeptídicas de 4, es decir, es un tetrámero, está formado por 4 cadenas polipeptídicas. Ahora, la albúmina humana tiene un peso molecular de 68.500 daltons, un número de aminoácidos de 609 y solamente está formada por una cadena polipeptídica, es decir, es un monómero. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es información que nos da este cuadro acerca de el peso, el número de aminoácidos y las cadenas que conforman diferentes proteínas. Bien. Ahora, entrando a la descripción de lo que es la unidad básica y funcional de una proteína, vamos a tener lo que son los aminoácidos. No podemos hablar de proteínas sin antes entender o comprender la estructura de un aminoácido. Un aminoácido, de forma general, está formado por un carbono alfa, siempre, ¿verdad? Esta estructura no va a cambiar. Está formada por un carbono alfa, que es el carbono que tenemos aquí. Está formada por un R, que es cadena lateral variable, es decir, este R es la estructura química que puede variar en los aminoácidos, en un aminoácido y otro, el grupo amino y el grupo carboxilo. Todos los aminoácidos, sin excepción, presentan esta misma estructura funcional. Lo único que va a variar es el R, que es la cadena lateral variable. Pero de ahí el resto de la estructura en los 20 aminoácidos que existen no varía. Todos van a tener un grupo amino, un grupo carboxilo y un hidrógeno unido a un carbono alfa o carbono central. Ahora, como les mencionaba, ¿verdad? Los aminoácidos se pueden ionizar, es decir, pueden cargarse de forma positiva o negativa, dependiendo de las características químicas que tengan sus grupos funcionales. En este caso, el grupo funcional amina. Ustedes ya saben que este grupo funcional tiene características básicas y por lo tanto tiene la capacidad de aceptar protones y cargarse de forma positiva. Ahora, el grupo carboxilo también, ¿verdad? Ya lo han estudiado. El grupo carboxilo tiene características de ácido débil y por lo tanto tiene la capacidad de ceder protones al medio y cargarse de forma negativa. Bien. Entonces, se podría decir que los aminoácidos forman estructuras tetraédricas, ¿no? Forman estructuras tetraédricas, que es con lo que tenemos aquí, ¿verdad? Un tetraedro regular. Ahora, siempre, ¿verdad? Hablamos dentro de las moléculas orgánicas de los tipos de isomería que pueden adoptar. Ahora, los aminoácidos pueden adoptar estereoisomería. Esto quiere decir que pueden ser de la serie D o de la serie L. Y este tipo de isomería solamente es posible, como ya vimos, ¿verdad? Gracias a la presencia de carbono asimétrico. Lo que quiere decir que los aminoácidos, ¿verdad? Tienen carbonos asimétricos que le confieren este tipo de isomería. Todos los aminoácidos, sin excepción, el carbono alfa de ellos o el carbono central es el mismo carbono asimétrico o es un carbono asimétrico. Y por lo tanto, el aminoácido puede tener dos configuraciones, de la serie D y de la serie L, aunque en los seres humanos solo existen aminoácidos de la serie L. ¿Ya? Es decir, de forma natural, solamente existen aminoácidos de la serie L. Todos los aminoácidos que forman las proteínas son L-alfa aminoácidos. No existe un D-aminoácido que forme parte estructural de una proteína. Ahora, el único aminoácido que no presenta isomería óptica o no presenta estereoisomería es la glicina, porque la glicina es el único aminoácido que no tiene un carbono asimétrico. Ya vamos a ver después por qué. Para eso habría que ver la estructura, ¿verdad? Ahora, sabemos, ¿verdad?, que cuando hablamos de estereoisomería nos referimos a moléculas orgánicas que tienen la capacidad de desviar la luz polarizada, o otro concepto sería moléculas que son imágenes especulares entre sí, ¿verdad? Como ver el reflejo en un espejo, ¿verdad?
Aquí podemos tener, ¿verdad? La explicación, imágenes especulares entre sí, la misma fórmula molecular, pero diferente distribución en el espacio. Y, ¿verdad? Obviamente sabemos que pueden ser de dos series, L y D, dependiendo de la posición en donde se encuentre. En este caso, el de la serie D o de la serie L lo va a determinar la posición del grupo amino. Si el grupo amino está hacia la derecha, pues entonces va a ser un isómero de la serie D, ¿verdad? Como en este caso, si está a la derecha, va a ser de la serie D, pero en este caso, si el grupo amino está a la izquierda, va a ser de la serie L. Bien. En este caso, el aminoácido que usamos aquí para ejemplificar esto es la alanina. Si ustedes pueden ver, se representa o la cadena lateral R está coloreada, ¿verdad? De manera diferente para que podamos nosotros saber que este es el R o la cadena lateral variable, que en el caso de la alanina corresponde, ¿verdad?, a un metil. Ahora, hemos mencionado, ¿verdad?, que son 20 aminoácidos los que forman parte estructural de las proteínas. Ahora, estos 20 aminoácidos se pueden clasificar de acuerdo a si son esenciales o no esenciales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aminoácidos esenciales o no esenciales? Nuestro cuerpo, para estar en constante renovación, o de hecho nuestro cuerpo debe estar en constante renovación de células y tejidos, por lo tanto, de igual manera debe estar renovando proteínas de la misma manera. Y los aminoácidos que se necesitan para formar las proteínas, ¿verdad? Son 20. Ahora, nuestro cuerpo tiene la capacidad que de esos 20 aminoácidos que necesita para formar las proteínas, él puede sintetizar 10 internamente. Es decir, internamente nuestro cuerpo, ¿verdad? O los seres vivos tienen la capacidad de sintetizar o producir 10 tipos de aminoácidos. Estos 10 tipos de aminoácidos que nuestro cuerpo produce se consideran como aminoácidos no esenciales. Estos aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados por el ser humano y por lo tanto no deben ser obtenidos a través de la dieta, porque el propio cuerpo los produce a partir de otras sustancias químicas. Ahora, los aminoácidos que se consideran esenciales son aquellos aminoácidos que se necesitan obtener a través de la dieta para que nuestro cuerpo pueda formar las proteínas. Y dentro de eso están o se encuentran 10 aminoácidos que se consideran esenciales porque hay que obtenerlos de la dieta. Ahora, o de los alimentos. Ahora, de estos 10 aminoácidos esenciales que tenemos aquí, dos de estos aminoácidos, ¿verdad?, se consideran como aminoácidos semi-esenciales. Los aminoácidos semiesenciales, ¿verdad? Son estos últimos dos, arginina e histidina. ¿Por qué se consideran aminoácidos semiesenciales? Porque estos dos, arginina e histidina, solamente se necesitan durante la etapa del desarrollo. Es decir, desde la niñez, ¿verdad? Hasta más o menos, ¿verdad? La adolescencia, por ahí, ¿verdad? Estos, arginina y histidina, se necesitan en altas concentraciones. Pero una vez, ¿verdad?, que pasamos esa etapa, la necesidad de esos aminoácidos disminuye hasta volverse no esencial. Entonces, por eso en algunas bibliografías que ustedes lean van a encontrar que aminoácidos esenciales son 8. Probablemente sean 8 que son estos que tenemos aquí. Y sí, porque son esenciales durante toda la vida. Pero estos últimos, ¿verdad?, que están aquí, semiesenciales, porque solamente es durante la etapa del desarrollo, ¿verdad? Claro. Entonces, clasificación en esenciales y no esenciales. Los esenciales, los que debemos obtener de la dieta a partir de los alimentos, y los no esenciales que nuestro cuerpo puede sintetizar a través de otros compuestos orgánicos. Ahora, los aminoácidos también se pueden clasificar dependiendo, ¿verdad?, de su estructura química y de acuerdo a su polaridad. Los aminoácidos pueden ser alifáticos si el grupo R de estos aminoácidos corresponde a una cadena
hidrocarbonada lineal, como es el caso, ¿verdad?, de la glicina. Es el aminoácido más pequeño de todos. Y en el caso de la glicina, les mencionaba que es el único que no es un estereoisómero. ¿Por qué? Si podemos notar, el carbono alfa de la glicina, que este que tenemos en el centro, en donde tenemos el puntero, está unido, ¿verdad?, a dos átomos iguales o a dos sustituyentes iguales. Está unido a dos hidrógenos. Y por lo tanto no es un carbono asimétrico y no puede presentar estereoisomería. ¿Ya? Pero de aquí, todos los demás aminoácidos sí presentan estereoisomería, es decir, son aminoácidos que, ¿verdad?, o son isómeros ópticos, dicho de otra manera, que pueden ser de la serie D o de la serie L. Aunque ya vimos que de forma natural solamente hay de la serie L. De forma sintética, sí se han producido aminoácidos de la serie D. Ahora, la alanina, ¿verdad? Si podemos ver, su cadena R corresponde a un metil, como ya lo vimos, ¿verdad? La valina, su cadena R corresponde a un isopropil, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? La isoleucina, la valina, vemos cómo va cambiando, ¿verdad? El R o la cadena lateral variable en cada uno de los aminoácidos. Entonces, todos los aminoácidos alifáticos, la característica de ellos es que tienen una cadena hidrocarbonada lineal. Bueno, su estructura. La prolina entraría dentro de esa. Ahora tenemos aminoácidos aromáticos. Si hablamos de los aminoácidos aromáticos, sabemos que la característica de ser aromático o no un compuesto orgánico se lo da el compuesto aromático representativo, que es el benceno. Entonces, si un compuesto orgánico tiene el anillo bencénico, es un compuesto orgánico aromático. En este caso, los aminoácidos que presentan el anillo bencénico son la fenilalanina, tirosina y triptófano. Estos son aminoácidos, ¿verdad?, aromáticos, porque presentan estructuras cíclicas o estructuras parecidas a la del benceno, como lo tenemos ahí, ¿verdad? Esos tres aromáticos. Ahora, los que son polares, pero que no están cargados o que no poseen carga, son la serina, la cisteína, la treonina, la asparagina y la glutamina. Todos estos aminoácidos son polares sin carga. O también se le pueden considerar neutros polares. ¿Ya? Neutros polares. Esa es otra clasificación, otra forma de llamarlos. Y tenemos aquí, ¿verdad?, lo que son los aminoácidos ácidos, en donde tenemos, ¿verdad?, a lo que es el ácido aspartico y el ácido glutámico, también llamado aspartato y glutamato. ¿Por qué se consideran ácidos estos aminoácidos? Porque estos aminoácidos a pH fisiológico, ¿verdad?, están cargados de forma negativa, debido a que en su cadena lateral variable R tienen un grupo carboxilo adicional, además del que ya presentan todos los aminoácidos, que es este que tenemos aquí. Los aminoácidos ácidos tienen otro grupo carboxilo en su cadena lateral. Este grupo carboxilo es el que les brinda la característica o la carga negativa, ya, a ellos. Y por lo tanto se le consideran ácidos, porque tienen un grupo ácido, un grupo carboxilo adicional. Ahora, los aminoácidos básicos, tenemos, ¿verdad?, que dentro de los aminoácidos básicos son aquellos que en su cadena lateral tienen un grupo amino adicional, además del grupo amino que presentan todos. Este grupo amino adicional que presentan, ¿verdad?, puede tener uno o dos grupos aminos, le da la característica básica a ellos. Y están cargados, en este caso, de manera positiva. O con carga positiva, presentan carga positiva, ¿no? Ahora, dentro de los demás aminoácidos que tenemos, que se nos quede la imagen completa, que nos... Ok, aquí. Dentro de los aminoácidos básicos tenemos la histidina, la lisina y la arginina. La histidina presenta un anillo imidazol, que es este anillo que tenemos aquí, ¿verdad? Es el anillo de la histidina.
Este es el anillo imidazol, ¿verdad? De la histidina con un grupo amino. Y como pueden ver, presenta una estructura cíclica. La lisina, que también tiene un grupo amino adicional y por lo tanto se considera básico, y la arginina. ¿Ya? En este caso presenta tres grupos amino adicionales, ¿ya? Que le dan la característica básica. Ahora, la hidrofobidad en este caso de los aminoácidos alifáticos, ¿cuáles de estos aminoácidos alifáticos va a ser, aunque todos son apolares, cuáles de ellos va a ser más apolar? Bueno, es dependiendo de la longitud de su cadena alifática o de su cadena hidrocarbonada. Como ustedes pueden ver, la cadena alifática más grande aquí la tiene la metionina y por lo tanto va a ser el aminoácido más apolar o más hidrofóbico. Y así seguido, dependiendo de la longitud de la cadena hidrocarbonada en el R o en su cadena lateral, depende la hidrofobidad que tengan los aminoácidos. El menos hidrofóbico sería la glicina porque el R de ella es el más pequeño, solamente un hidrógeno. Y dentro, ¿verdad?, de ello, que tenemos la prolina. La prolina tiene otra característica. Es un aminoácido alifático, como ya vimos aquí, ¿verdad? Pero el grupo alifático de este aminoácido es un grupo alifático cíclico y dificulta el plegamiento de las proteínas. Es decir, cuando la cadena polipeptídica tiene muchos aminoácidos prolina, no le permite plegarse de forma correcta, ya que es un aminoácido, ¿verdad?, que adopta esta estructura y le impide interaccionar a la proteína, ¿verdad?, con otras estructuras. Impide el plegamiento. Por eso las proteínas no, generalmente, ¿verdad?, estos aminoácidos o las proteínas dejan a este aminoácido en su interior para que se establezcan interacciones hidrofóbicas, ¿verdad?, entre este aminoácido y así la proteína se pueda plegar correctamente. Bien. Bien. Continuamos con los aminoácidos que son hidrofóbicos. Los aminoácidos aromáticos también son hidrofóbicos, ¿no? En este caso, los tres que ya mencionamos, hidrofóbicos ligeramente. Y las características obviamente es que presentan interacciones hidrofóbicas. Algunos pueden formar puentes de hidrógeno, como es el caso, ¿verdad?, de la tirosina y el triptófano. La tirosina puede formar puentes de hidrógeno a través del OH en su cadena lateral y el triptófano puede formar puentes de hidrógeno a través del grupo amino, ¿verdad?, del anillo en su cadena lateral, como podemos ver aquí, ¿verdad? Tienen actividad enzimática. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas o las enzimas, el sitio activo de ellas, ¿verdad?, que es el lugar en donde el sustrato se une a la enzima, ese sitio activo contiene estos aminoácidos generalmente. Entonces, por eso se considera que estos aminoácidos tienen función enzimática. ¿Ya? Porque las enzimas, en el sitio activo, donde se transforma el sustrato a producto, ahí están presentes estos aminoácidos, generalmente. Ahora, absorben la luz ultravioleta, es decir, estos aminoácidos tienen la capacidad de, si nosotros lo llevamos a un espectrofotómetro, ellos pueden darnos una absorbancia a una longitud de onda determinada. En este caso, la longitud de onda a los cuales los aminoácidos aromáticos absorben la luz ultravioleta es a 280 nanómetros. Entonces, a 280 nanómetros, estos aminoácidos tienen su pico máximo de absorción o nos puede dar la mayor concentración de ellos en una solución. Esta es una forma o es un dato que nos ayuda a cuantificar la presencia de cuántos aminoácidos aromáticos presenta una proteína. Ahora, seguimos, ¿verdad?, con lo que son los aminoácidos, ¿verdad?, que teníamos aquí, en este caso, serina, cisteína, treonina, asparagina y glutamina. Estos mencionamos que eran aminoácidos neutros sin carga o polares sin carga. Estos aminoácidos poseen cadenas débilmente polares, es decir, son algo hidrófilos, pero no son totalmente solubles.
Lo que pasa es que estos aminoácidos tienen grupos polares que le permiten interaccionar débilmente con el agua, como es el caso de la serina, un grupo H en su cadena lateral, la cisteína, un grupo sulfidrilo, un grupo tiol, la treonina, como pueden observar aquí, tiene un grupo H también. La asparagina tiene un grupo amino, además de el oxígeno, ¿verdad? Del grupo carbonilo, presente aquí. Y la glutamina, ¿verdad? Igual. Entonces, ¿verdad? Ellos pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, pero son débilmente solubles. Estos, como pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, pueden estar en la superficie de las proteínas porque pueden interaccionar con el agua. Ahora, la cisteína, que es este aminoácido que tenemos aquí, este es el único aminoácido que puede formar enlaces disulfuro, también llamado puentes disulfuro. Cuando dentro de la proteína o dentro de la estructura de la proteína se encuentra un aminoácido cisteína con otro aminoácido cisteína, lo que va a pasar es que los grupos sulfidrilos se van a encontrar, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Van a interaccionar con oxígeno, ¿verdad? Por una reacción de deshidratación liberando una molécula de agua. Ya se unen las dos cisteínas a través de un enlace disulfuro o puente disulfuro, que es un enlace covalente. Muy bien. Ahora, los aminoácidos básicos, histidina, lisina y arginina. ¿Por qué? Porque tienen un grupo amino adicional en su cadena lateral variable. Y como ya les mencionaba o ya les explicaba, tienen carga positiva a pH fisiológico. Son muy polares y por lo tanto generalmente están en la superficie de las proteínas. La histidina es el menos básico de todo ello. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene una estructura cíclica y esta estructura cíclica, ¿verdad?, le impide un poco, ¿verdad?, interaccionar, ¿verdad?, con el agua o ser menos soluble. El pK de la histidina es próximo al pH neutro y por lo tanto, como el pK es próximo al pH neutro, no tiende a disociarse fácilmente su grupo amino, ¿verdad? Participa en la catálisis enzimática y en el intercambio de hidrogeniones. Entonces, este aminoácido histidina también se encuentra en el sitio activo de las enzimas con mucha frecuencia, ya porque participa en la catálisis enzimática. Ahora, el ácido aspartico y el ácido glutámico son los dos aminoácidos representativos del grupo, ¿verdad?, de los que tienen característica ácida, tienen carga negativa pH fisiológico y son también muy solubles, es decir, hidrófilos, y por lo tanto pueden estar en la superficie de las proteínas. Ahora, los aminoácidos pueden comportarse, como dice aquí, como ácidos o como base. ¿A qué se debe esto? A que ellos tienen grupos funcionales ácidos y grupos funcionales básicos. Tienen grupo carboxilo y grupo amino. Por lo tanto, tienen característica ácido-base. Y como ambos, ¿verdad?, grupos funcionales ácidos y básicos son débiles, entonces esto les da a ellos la capacidad de ser amortiguadores, ¿verdad?, o sustancias que pueden regular el pH. A esto se debe el comportamiento ácido-base, dicho, ¿verdad?, o en pocas palabras. Ahora, aquí podemos o tenemos una tablita de los valores de pK de algunos aminoácidos a 25 grados centígrados. El grupo carboxilo tiene de estos aminoácidos, tiene estos valores de pK. ¿Y qué significa el pK, verdad? El pK es la relación del menos logaritmo sobre el Ka. Sabemos que nos da información acerca de la capacidad que tiene un ácido para disociarse en solución. Entonces, mientras más bajo sea el pKa, entonces va a ser mayor la fuerza de ese ácido o de un ácido, ¿verdad?, porque se relaciona con el Ka. Lo que quiere decir que todos estos aminoácidos, ¿verdad?, tienen a ese pH, ¿verdad?, ese es el pH, ¿verdad?, en el que tienen una mayor fuerza de disociación, o ese es el pKa. Son grupos funcionales, ¿verdad?, que son ácidos y por lo tanto a pH fisiológico, que es el pH de la sangre, que es de 7.35 a 7.45, una media de 7.4,
todo el grupo alfa carboxilo, que este que tenemos aquí, ¿verdad? Es el grupo alfa carboxilo que lo tienen todos los aminoácidos. Todo esto se van a encontrar ionizados, es decir, sin el hidrógeno y cargados negativamente. Ahora, el grupo amino, si podemos ver, ¿verdad? Como el pKa de todos los grupos alfa amino de los aminoácidos son mayores al pH fisiológico, entonces todos se van a encontrar ionizados, ¿verdad? Es decir, sin ionizar NH2, pero en este caso van a captar un protón y se van a ionizar en NH3, ¿verdad? Cargados positivamente. Todos se encuentran así a pH fisiológico. Ahora, la cadena lateral en sí, entonces, si tenemos que todos los aminoácidos a pH fisiológico están cargados tanto como negativa como positivamente, ambas cargas se van a anular. Entonces, ¿cuál va a ser, verdad, el que le va a dar la carga a un aminoácido? En realidad va a ser el grupo funcional que tenga en su cadena lateral variable y es el que va a determinar la carga que va a tener el aminoácido a pH fisiológico. En este caso, si podemos observar, el ácido aspartico y el ácido glutámico tienen un pKa menor al pH fisiológico y por lo tanto van a estar cargados de forma negativa y por lo tanto estos son los dos aminoácidos ácidos, ¿verdad? Que mencionamos anteriormente que tienen carga negativa. Ahora, los teníamos, ¿verdad? Que en el caso de la histidina, la lisina y la arginina, ¿verdad? Eran los aminoácidos básicos. Miren, el pKa de ellos es muy alto con respecto a la diferencia, ¿verdad? Del pH fisiológico y por lo tanto van a estar cargados de forma positiva. Y a esos tres se le considera entonces, ¿verdad? Aminoácidos básicos a pH fisiológico. Ahora, el comportamiento ácido-base de los aminoácidos se puede medir o se puede predecir como o determinando su punto isoeléctrico. ¿Y qué es el punto isoeléctrico de un aminoácido? No es más entonces que el valor de pH al cual la carga del aminoácido es cero. El punto isoeléctrico es el valor de pH al cual la carga del aminoácido, la carga total, es cero. Entonces es una, o dicho de otra manera, ¿verdad? Es subiterión, que es una palabra alemán que significa, ¿verdad? Dipolo, o una molécula con dipolo que puede tener ambas cargas, carga positiva como negativa, y por lo tanto se pueden anular y tener una carga de cero. Entonces, ¿cuál es el punto isoeléctrico de la glicina? Todos los podemos determinar el punto isoeléctrico de todos los aminoácidos, de todos los 20 aminoácidos. ¿Cómo? Midiendo entonces el pKa de sus grupos funcionales. Si un aminoácido solamente tiene dos grupos funcionales ionizables, como es el caso del grupo alfa carboxilo y el grupo alfa amino, entonces vamos a tomar en cuenta el pKa de uno de esos grupos y el pKa del otro. Entonces, pK1 más pK2 entre 2. En este caso nos dice que la glicina tiene un pK1 de 2.34 y un pK2 de 9.6. Sumando esos dos, ¿verdad? Y dividiéndolo entre 2 nos va a dar el punto isoeléctrico del aminoácido. En este caso, si hacemos o practicamos con el de la glicina, van a ver que nos va a dar el punto isoeléctrico o el pH en el cual la carga de la glicina es cero. El pH en el cual la carga de la glicina es cero es 5.97. Es decir, este es el pH en el cual ambos grupos funcionales de la glicina están ionizados, uno de forma positiva y el otro de forma negativa. Aquí está, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ver eso? Entonces, si el pH es menor al punto isoeléctrico, entonces posiblemente el aminoácido tenga una carga positiva. Ahora, si el pH es igual al punto isoeléctrico, es un aminoácido sin carga o tiene una carga neutra. Ahora,
pH es mayor al punto isoeléctrico de un aminoácido, el aminoácido se va a cargar de manera negativa. ¿Vale? Ok. Y, ¿verdad? Tenemos esta ecuación que tenemos aquí, que como ya todos sabemos, ¿verdad? Es la ecuación de Henderson para calcular el pH de una solución amortiguadora. Y es verdad que nosotros podemos calcular, ¿verdad? El pH de una solución que contenga aminoácidos gracias a que los aminoácidos son sustancias amortiguadoras. Entonces se puede utilizar la ecuación de Henderson, ¿verdad? Que lo que nos relaciona es el pH con el pKa. Más o menos lo que estamos haciendo aquí para determinar el punto isoeléctrico, relacionar el pKa con el punto isoeléctrico, que en este caso sería el pH específico en el cual tiene una carga de 0. Bien. Y así sucesivamente ya explicamos esto, ¿verdad? Pero hay otros ejemplos, ¿verdad? En el cual hay otros aminoácidos, ¿verdad? Tenemos pK1, tenemos pKr y tenemos pK2, ¿verdad? Los cuales tenemos aquí. Hay unos aminoácidos, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Tienen más de un pK. Es decir, pueden tener 3 valores de pK. ¿Verdad? En este caso, tenemos, ¿por qué hay algunos aminoácidos que tienen 3 valores de pK? Porque pues tienen 3 grupos funcionales ionizables. En este caso se tomaría en cuenta el pK2 más el pK3, o dicho de otra manera, el pKr más el pK2. Y sumando eso y dividiéndolo entre 2 nos daría el punto isoeléctrico de los aminoácidos. Ahora podemos, ¿verdad? Nosotros hacerlo también e ir practicando, ¿verdad? Y van a ver que nos va a dar el punto isoeléctrico específico de lo que es el aminoácido, tanto el glutamato como histidina. El glutamato sabemos que es uno de los aminoácidos ácidos y, y la histidina sabemos que es uno de los aminoácidos básicos. Y ahí vemos entonces, ¿verdad? Si se cumple el glutamato, tiene que estar cargado a pH fisiológico de manera negativa. Y sí, porque veíamos, ¿verdad? Que si el pH fisiológico, que es de 7.4, es mayor al punto isoeléctrico, que el punto isoeléctrico es 3.22, entonces el aminoácido se tiene que cargar de manera negativa. Ahora, si en este caso en la histidina, que mencionamos que es el menos polar de los 3, y ya vemos por qué. Porque aunque el pH fisiológico, que es de 7.4, es menor que su punto isoeléctrico, no es tanta la diferencia. El punto isoeléctrico es 7.6, ¿verdad? Y el del pH fisiológico, ¿verdad? Es 7.4, entonces, ¿verdad? Anda por ahí. Igual va a estar cargado de forma de manera positiva. Tenemos aquí, si el pH es menor, ¿verdad? Que el punto isoeléctrico va a estar cargado de manera positiva, pero no, ¿verdad? No va a ser, ¿verdad? Una base fuerte, dicho de esta manera, ¿verdad? Porque no es tanta la diferencia entre el pH y el punto isoeléctrico. Ahora, terminando, ¿verdad? Lo que es característica ácido-base, que ya sabemos por qué está determinado, por los grupos ionizables que puede tener el aminoácido, pasamos a describir un poco acerca de la estructura tridimensional de las proteínas o la estructura compleja. Cada proteína posee una estructura tridimensional única. Todas las proteínas tienen una única estructura tridimensional. No existe una proteína igual a otra. Ahora, la información contenida en la secuencia de aminoácidos va a determinar la estructura de la proteína. Y es que sí, la secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica determina de qué manera van a interaccionar esos aminoácidos para adoptar una estructura más compleja, es decir, qué tipo de enlaces van a formar, con qué tipo de otros aminoácidos se van a unir. Esto lo determina entonces la estructura primaria o la secuencia de aminoácidos de una proteína. Ahora, la función de una proteína depende de la estructura tridimensional. Entonces, hay una diferencia. La secuencia de aminoácidos determina la estructura,
de la proteína, es decir, la forma que va a adoptar finalmente. Y vimos que la forma, ¿verdad?, es única en cada proteína. Pero la función, es decir, una proteína va a ser funcional hasta que adopte una estructura tridimensional o una estructura súper enrollada, más compleja. Hasta ese punto, la proteína puede desempeñar una función específica. Ahora, las proteínas funcionales en conformación más estable y estado nativo. Es lo mismo, ¿verdad? Una proteína cumple función cuando tiene estructura tridimensional, que es una conformación más estable y es la forma nativa en la que se encuentran todas las proteínas funcionales. Esta estructura tridimensional se estabiliza mediante fuerzas no covalentes y puentes disulfuro. ¿Cuáles son estas fuerzas no covalentes? Pues pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones de Van der Waals, que son fuerzas electrostáticas, y interacciones hidrofóbicas. Bien. Ahora, ¿cuáles son los niveles de organización de las proteínas? Es decir, cuando se está dando la síntesis de las proteínas, que la síntesis de proteínas se da a partir del ADN, porque es donde está almacenado toda la información genética de un ser vivo. Cuando se está dando la formación de estas proteínas en los ribosomas, lo primero que se forma es la estructura primaria, es decir, la secuencia de aminoácidos. Vamos uniendo un aminoácido con otro, con otro, con otro y así sucesivamente, ¿verdad? La repetición de muchos aminoácidos. Entonces, la cadena lineal resultante de esos aminoácidos se le considera la estructura primaria de una proteína. Ahora, esa estructura primaria hasta este momento no desempeña ninguna función, porque debe llegar a estructuras tridimensionales más complejas. Ahora, una vez que se ha formado la estructura primaria, esta estructura primaria puede empezar a formar enlaces o a interaccionar entre ellas para adoptar lo que se conoce como estructura secundaria. La estructura secundaria puede ser de dos tipos, de esta forma, que es una forma de hélice, o forma de lámina beta, que lo vamos a ver más adelante. Luego, la unión de dos o más estructuras secundarias nos va a dar estructuras terciarias, lo que podemos aquí, ¿verdad? El plegamiento de dos o más estructuras secundarias, es decir, el superenrollamiento de la estructura secundaria, nos da la estructura terciaria de una proteína. Y sigue siendo la misma cadena polipeptídica. Miren, primero es una sola cadena, puede adoptar estructura secundaria y puede adoptar estructura terciaria. La misma cadena polipeptídica. Ahora, una estructura terciaria, ¿verdad? En este caso, estructura terciaria, si queremos una estructura cuaternaria, que es lo que, ¿verdad?, tratamos de ejemplificar aquí, es la unión de dos o más cadenas polipeptídicas. Es decir, si se unen, ¿verdad?, dos o más cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, entonces vamos a tener una estructura cuaternaria. En realidad aquí sería, ¿verdad?, estructura cuaternaria. Aquí hay un errorcito, ¿verdad? Hay que corregirlo. Otra vez se lo corrijo, ¿verdad?, antes de subirle la presentación. Si no, ¿verdad?, ya se los estoy mencionando. Claro, ¿verdad? Si la unión de dos o más cadenas polipeptídicas, ¿verdad?, con estructuras terciarias forman una estructura cuaternaria en una proteína. Es una estructura mucho más compleja. Ahí da un poco la explicación, ¿verdad?, lo que ya les expliqué. Ok. Ahora, esas estructuras que vimos anteriormente, ¿verdad?, no serían posibles sin que existiera el enlace peptídico o se diera el enlace peptídico, que es la unión, ¿verdad? O es el enlace que permite la unión entre los aminoácidos. ¿Ya? Para unir un aminoácido con otro aminoácido lo hacen, ¿verdad?, por medio de enlace peptídico, que es un enlace de tipo amídico.
¿Por qué? Porque interacciona el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Específicamente, interacciona el grupo alfa carboxilo de un aminoácido con el grupo alfa amino de otro aminoácido. Al interaccionar un grupo carboxilo con un grupo amino, ustedes saben que lo que se forma es una amida, ¿verdad? Entonces, el enlace peptídico es un enlace de tipo amídico según la nomenclatura orgánica y es el que permite la unión o la formación de los péptidos, que son cadenas de aminoácidos, ¿no? La característica de este enlace peptídico es que es un enlace plano y rígido. Ustedes pueden ver tridimensionalmente, ¿verdad? Aquí se puede ver que es un enlace plano, ¿verdad? En forma de una lámina. Grupos funcionales están ordenados de forma planar y rígida. Entonces, pero no es totalmente rígido porque el enlace peptídico, en este caso, el enlace peptídico es rígido, pero el carbono alfa, ¿verdad? De todos los aminoácidos tiene libertad de rotación. Tiene una libertad de rotación de 180 grados, tanto para una dirección como para otra. Aquí tenemos el enlace peptídico. Este enlace peptídico no rota o no tiene libertad de rotación, pero el que sí tiene libertad de rotación es el enlace, ¿verdad? Del carbono alfa de los aminoácidos que tenemos aquí. Entonces, ese le permite, ¿verdad?, poder girar en un ángulo de 180 grados hacia ambas direcciones. Ahí dice, ¿verdad? Hay libre rotación alrededor de los enlaces carbono alfa y carbono y libertad de rotación entre los enlaces carbono alfa y nitrógeno. Carbono alfa, carbono, carbono alfa, nitrógeno, ¿verdad? Carbono alfa, carbono y carbono alfa, nitrógeno. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Con libertad de rotación. Entonces, esa libertad de rotación, ¿verdad? Les permite, ¿verdad?, a los aminoácidos adoptar, una vez unidos en el enlace peptídico, pueden tener configuración geométrica o isomería geométrica y ya saben que esta puede ser de dos tipos, puede tener dos configuraciones posibles, la trans y la cis, dependiendo de hacia dónde van a estar orientados, ¿verdad?, los grupos funcionales o los átomos en el enlace peptídico. Si el carbono carbonilo en el enlace peptídico queda hacia abajo, ¿verdad? O si el carbono carbonilo en el enlace peptídico queda hacia arriba, hacia un mismo lado, hablamos aquí, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad?, que es la configuración cis. Los carbonos carbonilos hacia un mismo lado y los nitrógenos amídicos, ¿verdad?, hacia un mismo lado. Carbonos carbonilos en forma transversal y nitrógenos amídicos en forma transversal es un enlace, es una configuración trans del aminoácido. En este caso no sería del aminoácido, sino que sería del péptido, porque un péptido ya es la unión de aminoácidos. Y se consideran como dipéptidos si está formado por dos aminoácidos, tripéptidos, tetrapéptidos y así, ¿verdad? Sucesivamente. Oligopéptidos, ¿verdad? Si van de 18, ¿verdad?, a 30 aminoácidos. Polipéptidos, ¿verdad?, hasta 55, hasta 50, ¿verdad? Y mayor de 50 se considera ya una proteína. Ok. Ahora, ¿por qué describíamos el enlace peptídico aquí? Pues porque el enlace peptídico es el enlace que permite la estructura primaria, es decir, la secuencia de aminoácidos o la cadena lineal de aminoácidos unidas por el enlace peptídico que acabamos de describir, ¿verdad? Ahora, la estructura secundaria de una proteína es el esqueleto polipeptídico enrollado alrededor de un eje longitudinal, que puede ser hélice dextrógira, ¿verdad?, que es cuando el enrollamiento se empieza a dar, ¿verdad?, en este sentido, ¿verdad? Y se comienza a enrollar, ¿verdad?, gracias a la formación de puentes de hidrógeno. ¿Cómo se enrolla?
¿verdad? Cada 3.6 aminoácidos se da una vuelta. Es decir, cada 3.6 aminoácidos ocurre una vuelta, ¿verdad? De lo que es la hélice y la distancia entre las vueltas, que es esta distancia que tenemos aquí, ¿verdad? Es una distancia de 5.4 ámstrom. Todos los R o todos los grupos funcionales R quedan hacia el exterior de la hélice y lo que queda dentro de la hélice son los carbonos alfa y lo que es, ¿verdad?, los átomos que participan en el enlace peptídico. Ahora, ¿cómo se estabiliza la estructura de alfa hélice, que es una de las estructuras secundarias? Se estabiliza gracias a la formación de puentes de hidrógeno paralelos al eje entre el carbono carbonilo de un aminoácido y el nitrógeno amino del cuarto aminoácido por delante. Entonces, cuando se encuentra el carbono carbonilo de un aminoácido con el nitrógeno amino del cuarto aminoácido, ¿verdad?, en las vueltas aquí de la hélice, entonces se atraen por interacciones electrostáticas, ¿verdad?, y comienzan a formar esa estructura de hélice, que es la estructura del acordeón, comienzan a acercarse, ¿verdad? Así como lo vemos aquí. Y de esta manera se mantiene la forma, gracias a la formación de estos puentes de hidrógeno, ya entre esos grupos cada 4 aminoácidos. Ok. Las interacciones entre cadenas laterales, ¿verdad? Entonces se estabilizan, ¿verdad? Gracias principalmente a los puentes de hidrógeno entre los átomos del enlace peptídico, ¿verdad? Que son el carbono carbonilo y el nitrógeno amida. Ahora, ¿qué otras interacciones estabilizan a la estructura secundaria o a la estructura de alfa hélice? Recordemos que mencionábamos que los grupos R laterales variables quedan hacia el exterior, que son todos estos, ¿verdad?, que tienen color verde, quedan hacia el exterior. Pero esos también, los R con carga positiva y aminoácidos con carga negativa próximos, es decir, por ejemplo, si este tuviera carga positiva y este carga negativa, forman interacciones iónicas. Por ejemplo, si este tuviera carga positiva y este negativa entre los grupos R, entonces también forman interacciones iónicas o interacciones electrostáticas, que también estabilizarían esta estructura. Ahora, los aminoácidos con grupos aromáticos próximos se acercan por interacciones hidrofóbicas y los aminoácidos pequeños o sin carga, estos no van a interaccionar, ¿verdad? O no van a formar enlaces, pero tampoco van a impedir el ordenamiento de esta estructura, porque son pequeños, ¿ya? Y no hay impedimento esteárico en donde estén presentes. Ahora, ¿qué aminoácidos o grupos laterales R desestabilizarían la estructura de alfa hélice o no permitirían que se dé? Si hay una secuencia con densidad de carga del mismo signo, entonces probablemente ahí desestabilizaría la estructura de alfa hélice. Es decir, si hay una secuencia de muchos grupos laterales R con el mismo signo, se repelen, ¿verdad? Porque son cargas del mismo signo por repulsión electrostática. Ahora, grupo R demasiado grande o demasiado voluminoso provocarían entonces un impedimento esteárico, lo contrario a los aminoácidos pequeños. ¿Ya? También, ¿verdad?, el hecho de que hayan muchos aminoácidos prolina. Ya mencionamos que los aminoácidos prolina, al tener esa estructura cíclica, ¿verdad?, alifática cíclica, no permiten, ¿verdad?, que se haga una interacción. Y aquí tenemos, ¿verdad? Muchas proteínas tienen este contenido de alfa hélice. Ejemplo, la ferritina está conformada en un 75% por hélice alfa. La mioglobina principalmente está formada casi en su totalidad por hélice alfa. ¿Ya? La ferritina es una proteína de almacenamiento de hierro en el hígado y la mioglobina es una proteína de almacenamiento de oxígeno en los músculos, ¿ya?, con estructuras secundarias de alfa hélice. ¿Ya? Ahora, otra estructura secundaria sería la estructura de lámina u hoja beta plegada. ¿Ya? Esta es otra forma de estructura secundaria en el cual el esqueleto polipeptídico se encuentra extendido en forma de zigzag.
así como lo tenemos aquí, ¿verdad? Un esqueleto extendido en forma de zigzag, ¿verdad? Aquí la distancia es mayor. Recordemos que la distancia, ¿verdad? Era, si no me equivoco, 4.5 Armstrong, ¿verdad? 5.4, ¿verdad? Entre cada vuelta de la hélice alfa. Ahora, la distancia entre, ¿verdad? Los R o los grupos laterales variables en esta forma de estructura secundaria es de 7 Armstrong. Es más larga, es más plegada, más extendida. ¿Sí? Y los grupos laterales, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta distancia? Porque los grupos laterales R, ¿verdad? Están dispuestos en direcciones opuestas. Este tenemos aquí, este lo tenemos opuesto en la otra dirección, ¿verdad? Entonces, esto crea, ¿verdad? Que haya un mayor espacio entre los grupos laterales. ¿Ya? Ok. ¿Y a qué se debe esto? ¿O por qué quedan de forma opuesta los grupos laterales? Porque generalmente, ¿verdad? Estos se ordenan, ¿verdad? De forma antiparalela, ¿verdad? Si esta estructura laminar va hacia la derecha, la otra estructura laminar va hacia la izquierda, quedando antiparalela, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos, ¿verdad? Hoja beta antiparalela, que es lo que les había explicado. Comenzaría entonces, ¿verdad? Por el carbono, por un carbono aquí, terminaría con un nitrógeno aquí. El otro comenzaría por un carbono carbonilo aquí, terminaría con un nitrógeno aquí. La estructura laminar es antiparalela a la siguiente y subsecuentemente antiparalela a la que sigue, ¿ya? Permitiendo que haya una mayor distancia entre los grupos laterales, menor impedimento esteárico y por lo tanto poder formar estructuras más compactas, porque habría menos repulsión. Ahora, la hoja beta paralela, ¿verdad? Que es cuando los grupos o las hojas, ¿verdad? Laminares van en un mismo sentido, unas que otras, se estabilizan gracias a que eh, se acoplan de una forma en el que los grupos R, ¿verdad? Queden también con cierta distancia y que los átomos del enlace peptídico, como es el carbono carbonilo y el nitrógeno amídico, queden cerca para estabilizarse a través de puentes de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, en esta forma, ¿verdad? Lo que permite que se mantenga la estructura laminar de hoja beta plegada son los puentes de hidrógeno, ¿verdad? De una estructura más larga, ¿verdad? En este caso, o más plegada. Los puentes de hidrógeno en la hoja beta paralela mantienen esta estructura. Ahora, ¿qué proteínas pueden adoptar más estructuras de hélice alfa o estructuras de lámina beta? Dependiendo del tipo de aminoácidos que tenga. Y aquí tenemos, ¿verdad? Si una proteína tiene mayor concentración de estos aminoácidos que tenemos aquí, o, o una mayor repetición de estos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, en todos estos, entonces va a permitir que haya mayormente, ¿verdad? Una estructura de hélice alfa. Pero si tiene una mayor cantidad de estos aminoácidos, la proteína, probablemente la estructura que va a formar es una proteína, es una estructura secundaria de lámina beta, ¿okay? En la proteína. O sea que la forma, como les mencionaba anteriormente, de una proteína va a estar determinada por la secuencia de aminoácidos de esta. Bien. Pasando a lo que es estructura terciaria de una proteína, no es más que las conformaciones tridimensionales únicas que asumen las proteínas al plegarse sus estructuras nativas, ¿verdad? O biológicamente activas. Se debe a la formación de enlaces débiles entre grupos de las cadenas laterales de los aminoácidos. Depende de la secuencia de aminoácidos y puede predecirse. Sí se puede predecir, ¿verdad? Si conocemos la estructura primaria, podemos predecir la forma que va a adoptar esa proteína y cómo obtenemos una imagen de la estructura terciaria, que es la estructura que presentan prácticamente todas las proteínas, porque es la estructura en la cual una proteína es funcional.
Es decir, para que una proteína sea funcional debe tener una estructura terciaria, mayormente. La mayoría de las proteínas tienen estructuras terciarias, ¿ya? Y son proteínas funcionales desde el punto de vista biológico. Ahora, una técnica para tomar una imagen de la forma tridimensional de una proteína sería la difracción de rayos X. La difracción de rayos X no es más, ¿verdad?, que emplear una serie de cristales, ¿verdad? O la capacidad, ¿verdad?, que tienen algunos compuestos orgánicos cristaloides de, ¿verdad?, cuando se someten, ¿verdad?, a un rayo, ¿verdad?, o una luz, en este caso, desvían la luz, ¿verdad?, hacia diferentes direcciones por esta capacidad de ser cristaloides. Entonces a esto se le conoce como difracción de rayos X. Si queremos conocer más entonces acerca de esta técnica, podemos leerla. Pues es una técnica que se utiliza para demostrar la estructura tanto de las proteínas como del ADN y del ARN también. ¿Ya? Tenemos, ¿verdad?, las clasificaciones según la forma que habíamos mencionado primeramente, que eran fibrosas y globulares. Ahora, esta forma entonces se logra hasta que la proteína adopta una estructura terciaria. Entonces puede ser adoptar estructura fibrosa o estructura globular. Entonces las estructuras fibrosas y globulares son exclusivas de la conformación terciaria y cuaternaria de una proteína. Las fibrosas constan de un solo tipo de estructura secundaria y están dispuestas en hebras largas. Son insolubles en agua, tienen función estructural mayormente, y de ejemplos de estas tenemos las alfa-queratina, el colágeno y la elastina. Las globulares constan de varios tipos de estructura secundaria y están plegadas en forma esférica o globular, son solubles en agua, y ejemplos de estas tenemos enzimas y proteínas reguladoras. Ahora, la estructura terciaria puede tener o puede adoptar varias formas o motivos, ¿verdad? Que es una estructura supersecundaria, es un patrón de plegamiento característico que aparece en varias proteínas. Entonces, el superenrollamiento de la estructura secundaria da lugar a estas superestructuras secundarias que se llaman estructuras terciarias. Pueden ser que adopten estas formas o estas secuencias características, estos plegamientos característicos en forma de meandro B, ¿verdad? Si se encuentran de esta manera, en forma de unidad alfa-alfa, como tenemos aquí, forma de barril, forma de llave griega. Todas estas formas que tenemos aquí pueden ser plegamientos que adoptan proteínas, ¿verdad? O formas de estructuras terciarias. Todas estas son formas de estructuras terciarias diferentes. ¿Qué es el dominio en una proteína con estructura terciaria? El dominio es la región de la cadena polipeptídica que puede plegarse de manera estable e independiente, ¿verdad? Y estos dominios son unidades estructurales independientes dentro de la estructura de la proteína. Ahora tenemos aquí ejemplos de proteínas, ¿verdad?, con diferentes formas de estructuras terciarias. Por ejemplo, tenemos la mioemeritrina, que tenemos que tiene esta forma tridimensional, que está formado generalmente por alfa hélice. Las prealbúminas, que es una proteína, ¿verdad?, que tiene, como podemos ver aquí, tanto estructuras hoja beta o lámina beta como de hélice, ¿verdad? Y tenemos aquí, por ejemplo, la piruvatoquinasa, que es una enzima que tiene estructura o dominio, ¿verdad?, en el caso de hélice y también lámina beta. La inmunoglobulina generalmente está formada, ¿verdad?, por estructura secundaria beta, ¿ya? Y así sucesivamente. Hay diferentes enzimas que adoptan, ¿verdad?, estructuras terciarias diferentes. Y esto va a determinar también, ¿verdad?, qué función van a realizar. Dependiendo de la forma, ¿verdad?, es la función que pueden realizar.
Ahora, ¿qué fuerzas permiten que una proteína llegue a adoptar una estructura súper enrollada o súper especializada como lo es la estructura terciaria? Esto está determinado principalmente por cuatro interacciones. La primera son los puentes disulfuro que tenemos aquí, que es cuando interaccionan los aminoácidos cisteína y cisteína dentro de la proteína. Tenemos, ¿verdad?, lo que son las atracciones electrostáticas, que es cuando eh, los grupos funcionales, ¿verdad?, interaccionan de forma electrostática o por atracción de carga. Tenemos también los puentes de hidrógeno como estabilización, ¿verdad?, de la estructura terciaria. Y las interacciones hidrofóbicas, ¿verdad?, entre compuestos orgánicos, ¿verdad?, no polares. Entonces, estos cuatro fuerzas o estos cuatro enlaces, ¿verdad?, determinan o son los que mantienen la estructura terciaria de una proteína. Tres de ellos son enlaces débiles, ¿verdad? Y uno es un enlace fuerte de tipo covalente, específicamente disulfuro. Ahí tenemos, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Y cómo interaccionan, ¿verdad? Por ejemplo, si son cadenas alifáticas apolares, interaccionan entre ellos por tener las mismas características. Si son anillos aromáticos, interaccionan o se unen porque tienen las mismas características químicas. Los puentes disulfuro, ¿verdad?, que mantienen la estructura, los puentes de hidrógeno y las interacciones electrostáticas. Estabilizan la estructura, ¿verdad?, terciaria de una proteína. Ahora, el plegamiento de una proteína, ¿verdad? Una proteína puede ser plenamente funcional, para ser plenamente funcional, ha de plegarse correctamente en una forma tridimensional única. No es un proceso al azar, sino que está determinado por la secuencia de aminoácidos de una proteína, el cual determina su estructura final o nativa. Ya es un proceso que es favorecido energéticamente en condiciones fisiológicas, lo que significa que es un proceso, ¿verdad?, que ocurre de forma espontánea, sin necesidad de energía. Por lo tanto, les menciono aquí que tiene un delta G menor a cero o negativo. ¿Ya? Una proteína también tiende a plegarse de modo cooperativo mediante interacciones que se forman o rompen de manera concertada. El plegamiento de las proteínas es un proceso jerarquizado en el que se da formaciones rápidas de estructuras secundarias locales. Ok, mencionábamos que primero lo que se forma es una estructura lineal de aminoácidos, que es la secuencia lineal de aminoácidos, y luego esa secuencia lineal de aminoácidos comienza a interaccionar entre sí, ¿verdad?, de forma rápida para formar estructuras secundarias de alfa, hélice o de lámina beta. La formación de dominio a través de la agregación cooperativa de núcleos de plegamiento. Los dominios son, ¿verdad?, estas estructuras que permiten la unión, ¿verdad?, de lo que son dos o más estructuras secundarias dentro de la misma cadena polipeptídica. Ahora, la formación de un glóbulo fundido, es decir, cuando se agrupan aún más, ¿verdad?, lo que son las estructuras secundarias, y el ajuste de la conformación de los dominios, ¿verdad? Que es cuando los dominios también comienzan a adoptar forma para llegar a lo que es la proteína plegada final. Este es un proceso, ¿verdad?, que se da de forma espontánea, como ya lo vimos, después que se sintetiza la cadena polipeptídica en los ribosomas antes de que la proteína salga de la célula a cumplir una función fuera de ella, o sea, que cumpla función estructural dentro de la misma, tiene que adoptar esta estructura final para poder ser funcional. Ahora, este es un proceso, ¿verdad?, que puede ser reversible. Ya vamos a ver, ¿verdad? Y creo que más adelante explica eso. Sí. Una de las características, ¿verdad?, de las proteínas es que ellas se pueden desnaturalizar. ¿Qué es la desnaturalización? No es más que la pérdida de la estructura tridimensional de una proteína. Ahora, ¿cómo se da esto? Bueno, esto se puede dar cuando hay un cambio, ¿verdad?, en el ambiente en el que está la proteína.
Si la proteína se desnaturaliza, obviamente va a ocurrir un cambio en las propiedades físicas, químicas y biológicas de esta. Es decir, en pocas palabras, pierde su actividad biológica si se desnaturaliza. Pero si la estructura primaria se mantiene intacta, ¿verdad? Es decir, si esta cadena primaria de aminoácidos no sufre ningún daño, es decir, si no se rompe en algún punto, entonces la proteína puede volver a, como es un proceso espontáneo, puede volver a renaturalizarse cuando las condiciones, ¿verdad?, se vuelvan favorables de nuevo. ¿Ya? Pero si la estructura primaria se daña o se rompe en algún punto, no se puede dar el proceso de renaturalización nuevamente. Ahora, ¿qué puede desnaturalizar a una proteína? Llevarla desde aquí a su estructura primaria. ¿Qué puede desnaturalizar a una proteína? Bueno, puede ser los cambios de temperatura, los cambios de pH, la exposición a ácido y base fuerte, la exposición a disolventes orgánicos como el alcohol y la acetona, los compuestos polares neutros como la urea y la guanidina, y los reductores como el mercaptoetanol. Todo eso puede desestabilizar la estructura tridimensional de una proteína y hacer que ésta vuelva a su estructura básica o su estructura primaria. Ahora, la secuencia de aminoácidos va a determinar la estructura en 3D que va a adoptar y por lo tanto la actividad. Aquí tenemos, por ejemplo, una ribonucleasa nativa, es decir, con su estructura tridimensional. Se le expone a beta-mercaptoetanol y urea, que son estos que tenemos aquí, agentes reductores y compuestos polares neutros. Se ve expuesto a eso. Por lo tanto, se va a desnaturalizar, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Los enlaces débiles que mantenían unidos, ¿verdad? Se van a reestructurar, se van a romper. Y tenemos a la ribonucleasa desnaturalizada o reducida. Pero cuando cuando quitamos, ¿verdad? Lo que está haciendo el efecto de desnaturalización, es decir, ¿verdad? Cuando quitamos, ¿verdad? O cuando el ambiente vuelve a ser favorable, en este caso vamos a retirar los agentes químicos que estaban desestabilizando a la proteína, la estructura puede volver a renaturalizarse y volver a su estructura nativa. Siempre y cuando no se dañe su estructura primaria. Ahora, pueden existir defectos en el plegamiento de las proteínas, es decir, en la síntesis de las proteínas, sí, ¿verdad? Pueden existir, si no, ¿verdad? No existieran muchas de las enfermedades genéticas que hoy existen. Lo que quiere decir, ¿verdad? Es que todo proceso lleva ciertas partes de error, ¿verdad? Entonces, los defectos del plegamiento constituyen la base molecular de algunas enfermedades. Es decir, ya les expliqué, ¿verdad?, que las proteínas se forman a partir de la información contenida en el ADN. Ahora, se toma una copia del gen que codifica para una enzima o para una proteína, se saca en forma de ARN mensajero, se lleva hacia los ribosomas y en los ribosomas está la maquinaria para la síntesis de una nueva proteína o de una nueva enzima. Pero en este proceso, en todos estos pasos, pueden ocurrir errores o defectos en el plegamiento y en la formación de las proteínas. Esto lleva al desarrollo de algunas enfermedades, como por ejemplo estas que tenemos aquí, la fibrosis quística. La fibrosis quística se da, ¿verdad?, porque hay un defecto en el plegamiento de proteínas de membrana, ¿verdad? Y los que son canales de cloruro o específicamente en las proteínas de membrana que forman canales cloruro. Ya, la anemia de célula falciforme es porque hay un defecto en la formación o en el plegamiento de la proteína hemoglobina. ¿Ya? Y la enfermedad de las vacas locas o el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que no es más, ¿verdad?, que es una proteína anormal que sale, ¿verdad?, o que se produce y que afecta principalmente el sistema nervioso, que es una proteína o un prión anormal. Ok, entonces, y estructura cuaternaria, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Ya para explicar lo último,
el nivel estructural presente en proteínas con más de una cadena polipeptídica, el ordenamiento espacial de esas subunidades, ¿verdad? Son proteínas completas, pueden ser oligoméricas o poliméricas, y la unión de subunidades mediante interacciones débiles, es decir, las subunidades o las cadenas polipeptídicas de una proteína con estructura cuaternaria se mantienen unidos gracias a enlaces débiles, que son todos los que ya mencionamos. Interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno e interacciones electrostáticas. Y generalmente las proteínas con estructuras cuaternarias, estas proteínas presentan fenómenos de cooperatividad y alosterismo, ¿verdad? Es decir, proteínas alostéricas o proteínas con fenómenos de cooperatividad tienen estructuras cuaternarias. Un ejemplo de ellas es la hemoglobina, que presenta fenómenos de cooperatividad a la hora de captar el oxígeno. Y hay algunas enzimas, como las enzimas alostéricas, esas enzimas entonces tienen una estructura cuaternaria, ¿ya? Porque es lo que posibilita que tengan estos fenómenos. Y aquí tenemos, ¿verdad? Lo último, ¿verdad? La molécula de hemoglobina, que es un ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria. ¿Por qué? Porque la proteína hemoglobina está formada por dos cadenas polipeptídicas de tipo alfa y dos cadenas polipeptídicas de tipo beta, aquí representadas, ¿verdad? De color amarillo y de color rojo. Dos cadenas polipeptídicas color amarillo y dos cadenas polipeptídicas color rojo. Por lo tanto, la hemoglobina se considera un tetrámero, ¿verdad? Que está compuesto por cuatro cadenas polipeptídicas con estructuras terciarias y por lo tanto es una estructura cuaternaria, una proteína con estructura cuaternaria. Y pues eso sería, ¿verdad? La presentación de hoy de proteínas, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Que hayamos entendido más o menos, ¿verdad? Traté de ir, ¿verdad? Un poco lento, ¿verdad? No sé si a veces, ¿verdad? Digo las cosas rápido, pero espero que me hayan entendido. Y eso sería todo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿O quedamos claros con todo lo que expliqué? El seminario del miércoles, no se lo,